impulsar un poco la incidencia, hacer incidencia política a las instituciones para que tengan en cuenta más a África en las políticas de cooperación, o aumentar el conocimiento sobre el continente a través de la comunicación, sensibilización, y fomentar también, intentar fomentar el papel de las propias personas africanas y asociaciones africanas a través de esta red Grupo Pro África, donde bueno, pues participamos también desde TAU, ¿no? También hemos... ahí tenéis más fotos un poco de actividades que hemos hecho estas jornadas de África. Agnes Agbotón, que vive en Barcelona, del Benin, una mujer literata africana, pues que nos dio una charla, por ejemplo, el año pasado, ¿no? En este Grupo Pro África ahí tenéis, bueno, pues una reunión habitual de este grupo, alguna actividad que hemos hecho, bueno, fotos de este Grupo Pro África, donde tratamos de hacer ese trabajo de incidencia, sensibilización. Y también en el ámbito de educación formal, en el ámbito de las escuelas, también igual recordaréis una campaña que se hizo África Cuestión de Vida con V y Cuestión de Vida con B, que organizó Redes, que es una red española de organizaciones, la mayoría son ligadas a instituciones religiosas, 52 organizaciones de cooperación y solidaridad impulsaron esta campaña, y a raíz de esta campaña aquí, por ejemplo, en Donosti, pues junto a Proide Proega, FIS Compañía de María y la ONG Acción Marianista, presentamos al Ayuntamiento de Donosti un proyecto para trabajar en dos escuelas de La Salle y en Suma en La Peta, para trabajar, pues trabajamos con casi 2.000 chicos y chicas, a raíz de esta campaña, un poco todo el tema del expolio de los recursos naturales en África y la responsabilidad que tenemos con nuestro propio consumo, de la tecnología, los móviles, etcétera, la relación que tiene eso con ese expolio. Bueno, pues hemos trabajado también en el ámbito formal pues con algunos proyectos, ¿no? Y en estos últimos años estamos dentro de un consorcio que se llama África Imprescindible. Ahí tenéis, bueno, si entráis en la web, en Google, podéis ver africaimprescindible.org. Es un consorcio de ONGs que estamos tratando de impulsar desde esa mirada que os decía, un poco de... con este, bueno, os voy a leer en un momento un poco cuál es como la filosofía de este consorcio África Imprescindible, ¿no? Dice: África subsahariana desconocida, marginada, oculta en las noticias y las relaciones internacionales, pero urge saber de África y escucharla, reconocer el protagonismo de sus mujeres y hombres que defienden sus culturas, muestran su creatividad y reclaman sus derechos. Un poco desde esta filosofía y tratando también de acercarnos a ella a través de su literatura, cine, de su palabra, de su fotografía, de la pintura, del teatro, un poco desde la cultura también nos parece importante el poder acercarnos a África y también con las propias asociaciones. Entonces, este programa de África Imprescindible en Navarra, estamos en un consorcio en Navarra, tiene ya 22 años de existencia. Es un programa que tiene, a ver si queremos llegar por lo menos a los 25, con apoyo de las instituciones públicas de allí y donde se hace pues, diversas actividades y donde podéis verla en esa web y donde también se intenta trabajar con las propias asociaciones africanas de Navarra. Y por ejemplo está Flor de África, que también pues, por ejemplo en el Día de África, en el 25 de mayo, pues participan y también proponen sus propias reivindicaciones y actividades. Bueno, trabajamos un poco ahí en ese programa de África Imprescindible de Navarra, y ese programa también lo hemos querido, tres de las ONGs que estamos en ese consorcio en Navarra, lo queremos traer a Guipúzcoa, ¿no? Entonces, Proclade Yanapai, que es la ONG de cooperación de los claretianos, y luego Asamblea de Cooperación por la Paz, que es una organización aconfesional, y TAU, pues estamos aquí impulsando África Imprescindible Guipúzcoa. El año pasado recibimos subvención del área de cooperación del Ayuntamiento de Donosti y ya desarrollamos algunas actividades, y este año nuevamente para este curso 2022-23 también vamos a desarrollar un programa de actividades donde, por ejemplo, el próximo año pues vamos a tener aquí en el Trueba, cerquita, un miniciclo de cine africano con 2 películas africanas, y traeremos a alguna directora africana para hacer el coloquio con las películas, o vamos a tener algún taller de costura con una mujer africana, Onda Ribi,
que tiene su propio negocio de costura con telas africanas y va a ser una excusa con ella para trabajar por los estereotipos que hay de las mujeres africanas, de hablar de interculturalidad, de África. Entonces, bueno, diversas actividades donde de estas formas un poco intentamos acercarnos y crear ese diálogo con las personas africanas y con las realidades africanas, con todo lo difícil, y ese es un poco nuestro granito de arena en ese sentido, como fundación, el intentar con otras organizaciones en estos consorcios y tratando un poco también de romper los estereotipos negativos. Por supuesto que hablamos también de las realidades negativas que hay, pero un poco también desde esa visión de que tenemos aquí también una responsabilidad de todo lo que está pasando muchas veces negativo en África, ¿no? Desde ese expolio que he comentado antes y desde muchas otras realidades, pero tratando eso de dar una visión positiva. Y en ese sentido también, lo que decía al principio, un reto con las propias organizaciones, trabajar con los propios africanos y africanas es, en este programa de África Imprescindible de Guipúzcoa también hemos hecho el año pasado un mapeo, un diagnóstico de qué asociaciones hay en Donostialdea de africanos y africanas. Se ha intentado hablar con ellos, con ellas, para ver si con algunas podemos empezar a caminar más conjuntamente y más cercanamente, porque muchas veces en estas actividades pues, no están presentes los africanos y africanas y nos cuesta acercarlos, y yo creo que ese es un reto importante, pero bueno, que entre todos y todas poco a poco pues seguramente vamos a poder caminar y hacer ese trabajo pues para conseguir una sociedad más digna también aquí y allí, y tratando de eso, de conocernos y hacer desde la Iglesia de aquí algo con los africanos y africanas, pero también sabiendo que eso a nosotros nos transforma aquí o a nosotras y nos enriquece un montón, ¿no? Pues con ese deseo, pues nada, yo terminaría. Oso ondo inigo, eskerrik asko. Ahí va, se ha caído. Bueno, pues vamos a seguir con los participantes. La siguiente persona que nos va a hablar es Abdoulaye Gueye. Él es nacido en Senegal, pero lleva muchísimos años aquí en Donosti entre nosotros. Es licenciado en Derecho. Es experto, también tiene formación en Derechos Humanos, es experto en cursos en Derechos Humanos. Tiene varios másters también en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, en Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela Vasca de Estudios Territoriales del IVAP, y ha realizado los cursos del doctorado con suficiencia investigadora, con lo cual, bueno, pues es también diplomado en estudios avanzados. Es el asesor jurídico de Cáritas desde el año 2002 y es la persona que se encarga de la atención, acogida y dar una respuesta desde el punto de vista legal a muchas de las situaciones de necesidad que plantean, bueno, pues las personas que acuden a Cáritas. Entonces, sin más, Abdoulaye, tienes la palabra. Hola a todos. Voy a intentar un poco, suelo hablar mucho, ser sintético y no explayarme demasiado, ¿no? Pero lo que sí a mí me interpela cuando me dicen de hablar de lo que hacemos, nos mete mucho en el aquí y ahora, ¿no? Es interesante porque, es decir, ¿qué estamos haciendo? Yo lo voy a mover igual en el espacio de qué se está haciendo, porque en realidad yo creo que son como dinámicas, ¿no? Que de alguna forma no son solo, no sé cómo decirlo, lineales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para los africanos? Es decir, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque ellos también están haciendo por sus propios esfuerzos, por sus anhelos, es decir, ¿no? Es como un poco darle una vuelta, ¿no? Es decir,
qué se está haciendo o cómo que se está cociendo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? El concepto mismo, África negra, África subsahariana, es decir, al final es muy confuso, ¿no? Parece muy claro, ¿no? Estamos hablando de los negros que viven en África, ¿no? Pero al final, ni toda África del sur del Sahara es exclusivamente población negra, ni el norte de África pues también tiene solo población magrebí, por ejemplo, ¿no? Así que África es muy particular y eso hay que entenderlo, ¿no? Pero para volver un poco a lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo, hay que mirar un poco en qué es lo que empuja a la población africana en general a salir de África para ir a otros sitios, y eso que empuja, como decía el otro, no saltaron la valla, les empujaron, ¿no? Es decir, eso que empuja, qué fuerza tiene, y la gente también en su huida hacia adelante, qué mochila trae, ¿no? Eso define, ¿no? Es decir, su capacidad de inclusión, de integración y también su capacidad de respuesta en la sociedad de acogida, ¿no? También influye mucho esos inputs que recibimos, ¿no? Esa información que recibimos sobre África, sobre cómo viven, la miseria, las guerras, esas otras historias, también distorsiona mucho la visión que tenemos de la propia población africana. Y eso acaba influyendo también en la acogida, porque al final somos seres humanos y no somos exentos de prejuicios, ¿no? Claro, la persona que llega con una identidad, pero llega también con una mochila, pero llega también con anhelos, llega con esperanzas, con deseos, ¿no? Y que no son solo económicos. Yo creo que lo más visible suele ser la inmigración económica, ¿no? Y claro, ¿qué se está haciendo? Hay que ver primero desde una perspectiva institucional, porque, por ejemplo, si hablas de una Caritas está dentro de una sociedad, donde no está fuera de órbita, lo que hace que esa sociedad tiene una organización, hay un Estado, hay una comunidad autónoma, hay unos territorios históricos que representan por las diputaciones, desarrollan una serie de acciones y de actividades, ¿no? Lo que es importante saber es que, es decir, no se va a hablar de unas acciones dirigidas única y exclusivamente a población negroafricana, ¿no? Es decir, en una perspectiva de un Estado democrático de derecho y con un poco el principio de igualdad como una base donde se mueven un poco las políticas, no se entendería, aunque los últimos hechos de la crisis en Ucrania pues igual desmontan un poco esa idea de que la acogida, la ayuda, el trato tiene que ser igualitario, no se puede generar servicios específicos para un determinado origen, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, nos movamos un poco en cuestionar la capacidad de inclusión que tiene la sociedad acogida, ¿no? Hay algunas herramientas que me parecen interesantes, en las que tuvimos la suerte de participar. Puede ser el Pacto Social para las Migraciones, promovida por el gobierno vasco, donde un poco se ha trabajado la inclusión de la población. No la inclusión, lo que se ha trabajado es las herramientas para generar un nosotros inclusivo. Es decir, la sociedad vasca, tal y como se conoce desde los orígenes, al llegar otras personas, naturalmente va a mudar hacia una sociedad nueva, con una nueva realidad,
pero donde las bases son las bases culturales de siempre, pero que tiene que ir añadiendo diferencias que están y que se van a quedar. Es decir, en la escuela tienen que tener en cuenta que hay gente que no habla euskera. Bueno, es verdad que también en la historia, si recordamos un poco la historia del franquismo, ha habido muchas situaciones en las que no pienso entrar. Pero por lo menos en la escuela hay población extranjera, hay que trabajar para que el alumnado de origen extranjero y subsahariano, que por ejemplo principalmente de los países de África subsahariana, pues si sacas Guinea Ecuatorial, los demás son francófonos o anglófonos, lo que hace que, claro, la inclusión en el sistema educativo es un poco más complejo, de los que ahora ya hablamos, ¿no? Es decir, claro, el pacto lo que hacía era como introducir pautas, ¿no? De cómo podemos hacer para que esa inclusión sea un poco más fácil, ¿no? Había también herramientas bastante interesantes de del plan de la Diputación, es decir, creo que participé, creo que era, se llama, no recuerdo el título exacto, pero era sobre la integración y la inclusión social, ¿no? Es decir, en esa perspectiva de nosotros inclusivo, es decir, una herramienta, por ejemplo, como Cáritas puede tener un papel fundamental en la medida en la que la estructuración en el territorio, el hecho de estar en cada barrio, el hecho de estar en cada sitio, ofrece la posibilidad de participar, ¿no? De ser como la puerta de entrada a la comunidad, no solo vecina, a la comunidad, ¿no? Yo he vivido, por ejemplo, en Alza, ¿no? Es decir, ahí había como un grupo parroquial que bastante te veían sentado en la calle y venían a hablarte a ver cómo está. Mira, estamos aquí en la parroquia, si necesitas algo o si quieres algo, ven y no. Es tan básico, pero es lo que hace que las personas se puedan fácilmente acercar, ¿no? A la realidad, el trabajo comunitario en las parroquias para estar más cerca un poco de la realidad que vive la gente. Es importante, porque la gente piensa mucho en ayudas económicas, en dar de comer, es fundamental, pero también que la persona se sienta acogida, reconocida, que no sea invisible. Yo creo que participa más, ¿no? Porque al final la población negroafricana tiene la particularidad de ser joven, sana, y así que con un poco de posibilidad pues, de poder trabajar. Así que al final, con simplemente, y está demostrado, y recuerdo que uno de los, hace muchos años, había un estudio que se hizo de choque psicosocial, ¿no? Lo que decía era las personas de origen extranjero, es decir, cuál era su situación al llegar, y igual a los 5 años cómo le podían dar la vuelta, ¿no? Y una de las sorpresas era que, por ejemplo, la población negroafricana, cuando llega a España, el choque psicosocial que recibe es brutal, es decir, es como el más fuerte, es como de desubicación total, ¿no? Pero que al cabo de unos 5 años es la comunidad que mejor se ha adaptado. Es decir, ¿no? Igual la llegada es como la más difícil, pero al cabo de un tiempo es verdad que esos estudios ya casi, o por lo menos hace mucho que no los veo, ¿no? Pero era como todo el mundo decía, pero si pensábamos que los que mejor se podían adaptar es población de origen latinoamericano, por la cercanía del idioma, la cercanía cultural, ¿no? Fue una de las grandes sorpresas, ¿no? Pero al final el País Vasco tiene la particularidad de tener una identidad construida muy sólida, una realidad muy cercana a las raíces, ¿no? Eso hace que también haya un poco
un cierto choque, porque también el africano es también tiene sus tradiciones, sus usos y costumbres muy arraigados, ¿no? Lo que hace que lo que parece que podría ser un choque, en realidad no lo es. Es decir, y yo si llega a hacer calor, vendría aquí naturalmente con ropa africana, porque me parece la más cómoda cuando hace calor, ¿no? Es decir, porque al final no me lo pongo por ver a dónde voy, no, ahí no puedo ir con ropa africana, no, es mi ropa, pues si me gusta me lo pongo. Es decir, al final igual hay como un intento un encuentro de dar y recibir, ¿no? Es decir, yo aporto de lo que tengo, pero también me voy a acercar para entender. La mejor explicación o igual ilustración que podemos tener es mucha gente de venta ambulante, ¿no? La mayoría es gente sin estudios, pero que muchos de ellos hablan mejor euskera que castellano, por practicidad, ¿eh? Es decir, yo te tengo que vender, voy a un pueblo ahí perdido, todo el mundo habla euskera, tengo que intentar chapurrear algo en euskera si quiero venderlo, ¿no? Así que al final hay gente, y también es curioso, chavales jóvenes que en su casa hablan el idioma de su país, y en la Icastola hablan euskera. Así que yo, si no hablo euskera, para comunicarme con ellos tengo que hablar la lengua de sus padres, ¿no? Es decir, uno que habla fulbe y euskera. Así que siendo africano tengo muchas más dificultades en comunicarme con él que igual uno de aquí, ¿no? Eso nos trae también a esa reacción de que, vale, yo puedo haber llegado aquí mayor o con cierta... pero mis hijos quiero que sean uno más, ¿no? Así que normalmente los hijos de la población negroafricana suelen ir a Ikastolas. Salvo, por ejemplo, ahora hay una parte también que va más ligada a Francia y van a estudiar a Francia. Pero normalmente, si es en España, pues van a Ikastolas, ¿no? Y al final, la particularidad está en que, hablando como trabajador de Cáritas, es decir, nuestra labor es de acompañar, de acoger, proteger cuando hace falta, y también de ayudar en el proceso de integración, porque es un proceso muy largo que cada uno, según su realidad, según sus capacidades, pues lo hará en un sentido o a un ritmo, ¿no? Diferente, ¿no? Porque al final la particularidad de lo que vive la población inmigrante, en general, de una comunidad a otra, no es muy diferente. Sí que la mirada sobre las comunidades cambia mucho. Por ejemplo, en el barómetro de Ikuspegi de 2020 salió que en una escala de 1 al 10, ¿no? La aceptación de la población negroafricana rondaba los 6,2 sobre 10, ¿no? Y la aceptación de la población magrebí un 5, ¿no? Es decir, también la visión que tiene la sociedad sobre tú como persona, como grupo, ¿no? También o ayuda o puede dificultar mucho más la integración, porque eso determinará cómo los prejuicios con los que la gente va a relacionarse contigo, ¿no? También está el trabajar el sentimiento de pertenencia, ¿no? Hemos pasado de un modelo de acción en el que hemos atendido
por realidades, hemos atendido por realidades extranjeros, nacionales, hemos pasado a una acogida bastante más transversal, más de necesidades, más de respuestas. Y eso lo que ayuda es en una suerte de normalización, ¿no?, de las relaciones, ¿no? Es decir, porque hay algo fundamental, que seas africano, negro, blanco, verde o rojo, si tienes hambre tu problemática es de comer, ¿no? Es decir, no hay mucha más historia, es decir, ¿no? A partir de ahí, eso también, ¿no?, la forma de trabajar las realidades en lo que ayuda es a que la dinámica o el proceso de integración sea mucho más limpio, ¿no? Si yo, para ir a buscar trabajo, voy a la puerta a la que va todo el mundo, hago la misma cola de todo el mundo, es decir, eso ayuda a una normalización, ¿no? Hoy, no sé, estaba con unos que me trajeron una noticia que salió en un periódico. En Ayete hay una asociación que allí pues da de comer a varios chavales de origen magrebí, hacen como un comedor, y el título era Las colas del hambre en Ayete, ¿no? Es decir, ¿no? Eso era como un poco, ¿no? Igual yo he pensado, bueno, igual viene más por el barrio, ¿no? Que fastidia que tengas tu villa y que vengan unos ahí hambrientos a comer, que por la mala leche del fastidio, que por otra cosa, pero el título en sí era muy desafortunado, ¿no? Lo que nos lleva a pensar en también hay situaciones que yo no sé cómo analizarlo, porque digo, el grado de aceptación de población negro-africana suele ser muy alto, porque dicen es gente trabajadora, es gente que no se mete en líos, es gente simpático, ni todos somos buenos, ni todos somos simpáticos, ni todos somos trabajadores. Es decir, al final te ganas una fama que igual en buena medida puede ser merecida, pero no deja de sorprender, ¿no?, frente a otras comunidades. Lo positivo, y parece un chiste, es que por lo menos no somos invisibles, igual por el color, se nos ve fácilmente, ¿no? Es importante porque en dinámicas de inclusión la población gitana es invisibilizada. Como no se le ve en ninguna parte, pues no se le toma en cuenta, ¿no? Es decir, a veces la visibilidad pues también tiene su parte de importancia, ¿no? No me quería centrar en la acogida porque pienso que nosotros, al tener una puerta abierta y cualquiera que tenga una necesidad pueda venir y plantearlo, y nosotros, según los criterios preestablecidos que tenemos, ayudar en lo que podamos, y si no podemos ayudar, acompañaremos, es decir, y estaremos, ¿no? Es decir, siempre con los últimos, ¿no? A partir de ahí, es decir, en una perspectiva de intervención social con población subsahariana, yo creo que hemos pasado un poco la etapa, yo recuerdo, en los años 2000 más o menos, 2000 a 2004 creo, se ha hecho un esfuerzo de formación del funcionariado de gobierno vasco en temas de pautas claves culturales con los nuevos ciudadanos. Tuve la suerte de llevarlo con Bilsen. Yo creo que hemos hecho todas las administraciones, hasta ahora siguen hasta con la Academia de Policía, un poco para a veces llevar a la gente a entender, porque por ejemplo, me decía una trabajadora
O sea, lo que me sorprende es ese africano, cuando me viene, no me pide dinero para comer, me pide para mandar a su casa. Es decir, ¿no? Para mandarle dinero a sus padres. Es decir, ¿no? Claro, porque al final también recordar, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Es decir, la gente cuando no es solo un proyecto personal, que lleva con su mochila porque quiere ir ahí, cambiar de vida y buscar un trabajo. No, está buscando una forma de mejorar su propia vida, pero a través de su persona, mejorar la vida de los suyos, ¿no? Del sueldo del camarero que ves aquí, pues pueden vivir igual 20 personas allá, 4 chavales estarán yendo a la escuela y el mayor o la mayor estará yendo a la universidad con ese sueldo, que al final no deja de ser un sueldo rozando el sueldo de un trabajador pobre, ¿no? El acceso a bienes y servicios es algo complejo. Es decir, el acceso por ejemplo, a la vivienda, el acceso al trabajo puede ser bastante más complicado para africanos por muchos prejuicios que puede haber. Es decir, alquilar una vivienda en el País Vasco ya el acceso a la vivienda es difícil. El mercado de alquiler es bastante restringido, lo que hace que, claro, las trabas para entrar son bastante importantes. El acceso de la mujer africana a trabajos, por ejemplo, de cuidados de personas mayores, poco a poco se está abriendo, pero las chicas negras eran las más difíciles de colocar en viviendas, es decir, ¿no? Y las magrebíes con velo. Es decir, era como las dos que eran bastante difíciles de colocar, ¿no? Además, la migración de África subsahariana es muy masculina, es bastante masculina, en un 60 y mucho, y si coges una comunidad como la senegalesa, pues tendrás un 80 y pico, ¿no? De hombres. Lo que crea también esas dinámicas inversas de que el hombre viene, se asienta, trae a la mujer y luego ya se reúne con la familia. Yo creo que de esos Sylvie podrá hablar más en conocimiento de causa que yo, ¿no? Que no me voy a meter en camisas de 3 barras. Pero al final, lo que tenemos que retener aquí es población joven que tiene muchas ganas de adaptarse al lugar al que viene, de respetar las costumbres del lugar al que va, y que suele ser bastante espiritual en cuanto a religiosidad, y además siente la necesidad, ¿no? Y yo recuerdo una amiga católica que me decía, pero aquí vino en Navidades, sus primeras Navidades aquí, y pensaba ir a la misa del gallo, ¿no? Y dice, pero aquí, ¿por qué no hacen, no? Yo digo, pues pregúntaselos, pero me imagino que a las 12 estarán muchos comiendo y cenando en familia, ¿no? Es decir, les sorprendía, ¿no? Y otros lo que decían, y que me dijeron algunos, que la misa era muy sosa, es decir, ¿no? Que aquí no hay movimiento, ¿no? Es decir, no, pero como si faltará un poco más de movimiento, ¿no? Para que veas un poco también a veces la espiritualidad que va con una carga folclórica o lúdico festivo, ¿no? Que hace que de la religión pues se disfrute rogando a Dios, ¿no? Es decir, al final son elementos bastante interesantes. Y luego también desde aquí, también en el ámbito diocesano, se trabaja en muchos proyectos de cooperación con el Cuerno de África, es decir, hay algunos proyectos también igual más pequeños en el oeste de África, pero se está haciendo un trabajo bastante importante. No he querido tocar toda la dinámica asociativa de creación de grupo, de comunidad, de un poco ese movimiento que está ahí y que me imagino que
que luego ya nos explicarán, ¿no? Pero para cerrar, que yo me está anunciando que me he pasado de la hora, es simplemente decir, es una comunidad creciente, es decir, creciente, y que igual el modelo económico que propone España y la cercanía hace que esa población pueda ir aumentando, porque la población rural africana pues encuentra un destino privilegiado en España, pero porque es una economía que pide muchos brazos, ¿no? Y como el mar no se va a mover, ¿no? Es decir, España sigue siendo la puerta de entrada a Europa. Yo creo que ya la gente que cruzaba la frontera para ir a Francia, pues ahora ya no es su objetivo, ¿no? Su objetivo es quedarse aquí, y que tendremos que trabajar mucho en esa idea de crear una sociedad inclusiva, una sociedad en la que cada uno se encuentre dentro de un núcleo de un nosotros, ¿no? Un nosotros, pero que todos tendremos que dejar algo nuestro, pero también aportar algo más para crear algo nuevo y sólido para una convivencia, para convivir mejor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Abdoulaye. Luego seguro que se han quedado muchas cosas, tanto Íñigo como Abdoulaye, pero bueno, luego tendremos un ratito todavía para poder hacer preguntas, entrar en diálogo, intervenir, y seguro que ahí les podemos dar más posibilidad de desarrollo. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones y con la siguiente ponente, que bueno, pues que es Sylvie Diédhiou, que también es senegalesa. Sylvie tiene estudios superiores en administración y cuenta con una experiencia profesional en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la educación, en colegios. En los últimos años ha estado trabajando en el tema de la atención a personas migrantes, y bueno, pues está trabajando en el convento de los padres carmelitas, recibiendo, atendiendo, informando, acompañando, asesorando a personas que están en tránsito, a personas migrantes que están en tránsito migratorio. Desde joven, tanto en el ámbito familiar como en los grupos en los que ha participado, ha estado, bueno, pues muy cercano a movimientos y grupos en torno a la Iglesia, y actualmente está en el Departamento de Atención Pastoral a Personas Migrantes de la diócesis, realizando una labor pues muy importante y fundamental, como tiene que ver con la acogida, acompañamiento y atención a personas migrantes que, bueno, pues vienen aquí con la búsqueda de un futuro mejor. Así que pues adelante, Sylvie, y nos cuenta su experiencia, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y gracias también por la iniciativa para informar sobre grandes e importantes temas como los que estamos viviendo estos días. Mi intervención será más o menos un relato de mi estancia aquí en España, especialmente en el País Vasco. Al llegar a España, enseguida busqué la manera de seguir alimentando mi fe, en la que había crecido en mi país natal. Mi punto de referencia ha sido la Iglesia. Viniendo de un país, una cultura donde todos somos familia, de una familia cristiana, la Iglesia ha sido un equilibrio para mí, porque en ella encontraba la fuerza de seguir adelante frente al cambio brutal al cual me enfrentaba. Necesitaba tener una base espiritual. Muchos africanos llegan desorientados, perdidos aquí. Es normal. La Iglesia, con sus instituciones, parroquias, Caritas, pastoral con migrantes,
y otros más están haciendo una labor considerable de acogida en todo su esplendor. La Iglesia recibe a todos sin diferencias, intentando así ayudar a todos los que llegan, a los que tocan a su puerta. Tengo una mirada positiva sobre la bienvenida que me han ofrecido aquí. Me he sentido acogida, me he relacionado con gente que me ha valorado, me he integrado con las personas de mi parroquia, principalmente las señoras, y con quien he creado vínculos de amistad. En general, llegamos aquí con una fe bastante sólida y nuestro primer deseo es seguir en la fe, porque solo con ella podemos vivir aguantando situaciones difíciles. Para mí la fe es una realidad espontánea que se comparte con naturalidad. Es el porqué de mi compromiso en la Iglesia. La Iglesia ayuda a mantener la fe, incluso respetando la del otro. Lo que hace la Iglesia es servir al humano, sea cual sea su pertenencia religiosa, ayudándole a seguir con su fe, en su fe. He descubierto los servicios de la Iglesia hacia el extranjero, el migrante. La Iglesia atiende sin tener en cuenta su origen y su religión. Con la pastoral con migrante, que es una institución de la Iglesia, vivimos lo mismo y más. La pastoral acoge, atiende, escucha, informa, orienta, acompaña al migrante en su estancia aquí. Organiza actividades de apoyo en la fe, en su cultura, en todo lo que está en su alcance. En la pastoral me siento africana, sí, me siento africana, porque desarrollo mi cultura, mi fe a mi manera, a la manera africana. Con la pastoral la Iglesia es abierta a las diferencias y permite su desarrollo. En el coro de la pastoral de migrantes disfruto de la diversidad de los cantos y con las actividades culturales también descubro otras realidades. La familia eclesial me permite descubrir y vivir esta riqueza, colaborar en los cantos, animar grupos de oración, participar en retiros, convivencias, caminatas y todo en torno a la fe, respetando al hermano diferente. Otra oportunidad que nos ha ofrecido la Iglesia y algunas comunidades religiosas es la posibilidad de formar un coro africano. Somos muy comunitarios y por eso expresamos la fe de manera muy comunitaria, por la conciencia de pertenecer a una familia. Para nosotros, la fe tiene una connotación más festiva, con cantos, con más ritmo, sin mirar el reloj. Celebrar es consagrar tiempo. Cuando nos juntamos y celebramos, como se acostumbra en nuestros países, se agradece. La gente lo aprecia mucho. La Iglesia nos ha permitido reforzar y mostrar nuestra fe sin tabú y estar en comunión con nuestros hermanos en la fe. La Iglesia, según el Evangelio, me permite fortalecer mi fe y seguir practicándola aquí. La dimensión espiritual para un africano es muy importante.
lo trascendente forma parte de la vida, es algo natural. Gracias a la Iglesia lo seguimos logrando. Sin embargo, yo creo que lo mejor que podemos aportar a la Iglesia en España es la alegría con que vivimos nuestra fe. Tenemos una oportunidad de vivir nuestra fe y nuestra vida de un nuevo modo en España. En África somos pobres, pero nuestra riqueza es la fe que tenemos. Y por esto estamos siempre alegres. Porque cuando tienes a Dios, vives mejor. La Iglesia siempre ha mostrado una atención particular a esas realidades y a la acogida de los migrantes. Como recordaba el Papa Francisco en 2017, el fenómeno de la migración no es ajeno a la historia de la salvación. Al contrario, forma parte de ella. A ella se une un mandamiento de Dios: no explotarás al inmigrante, no lo oprimáis porque vosotros mismos fuisteis inmigrantes en la tierra de Egipto. Éxodo 22:20. La Iglesia sigue haciendo su labor con el extranjero, sea africano, latino, etc., intentando conjugar de verdad los verbos acoger, proteger, acompañar, promover e integrar. En la Iglesia familiar nos sentimos queridos. La Iglesia apoya a los migrantes, a las familias migrantes. La primera meta de la Iglesia es ser sacramento de la unión íntima de Dios con los hombres, para anunciar el amor del Padre a toda la humanidad, sin reservas ni obstáculos. La Iglesia quiere cumplir la voluntad de Dios. Se preocupa por la salvación de la humanidad. La Iglesia debe ser humana para anunciar con verdad que la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios, nos decía San Ireneo. La Iglesia cuenta con nosotros. La Iglesia somos nosotros. La Iglesia nos llama hoy a ser nuevos evangelizadores en esta España que como nos recordaba el Papa San Pablo II, a veces se olvida España, a veces se olvida de su bautismo. Entonces, estando aquí, la Iglesia nos mantiene, la Iglesia nos ayuda a seguir adelante con nuestra fe. Pero viceversa también, nosotros de fuera tenemos un labor importante hacia esta Iglesia que nos ha acogido y que vemos que se está yendo por otro lado. Tenemos este labor importante de luchar juntos para poder hacer de esta Iglesia la que era antes. Yo cuando venía aquí, un tío mío me decía: no te preocupes. Como yo en mi país he estado muy metida en todo lo que es iglesia y todo en torno a la Iglesia, me decía: no seas triste, porque vas en un país muy religioso. Me decía: tranquila, tú podrás seguir sin problemas. Llegando aquí es otra cosa que he visto.
pero eso no me desanima a no hacer nada. Voy a seguir luchando para devolverle a esta iglesia que me ha recibido, que me ha acogido bien, devolverle esa sonrisa que está perdiendo aquí en España. Gracias por escucharme, Eskerrik asko. Eskerrik asko, Silvi, sonó. Bueno, pues vamos bien de tiempo, nos quedan 10-15 minutos para poder entrar en un diálogo con los ponentes, así que pues empieza el momento de que podamos formular preguntas. No sé si me muevo con el otro micrófono mejor, vale. Bueno, pues si alguien quiere formular alguna pregunta, yo os acerco el micrófono. No quiero hacer una pregunta, solamente quiero comentar que yo soy catequista en las Artes y en las Artes tenemos cada vez más niños africanos, sudamericanos que están en nuestro grupo y intentamos que sea lo más agradable para todos y bueno, pues que no es fácil a veces porque notas que están un poquito tímidos y así, ¿no? Pero que a nosotras ahora, las catequistas, somos precisamente las que vamos haciendo grupos de niños y que estén todos integrados y que estén a gusto y que se sientan todos iguales y que intentamos que nuestra religiosidad, que la entiendan y que puedan estar a gusto. Sin más, eso era todo. Gracias. Sí. Vale, Marca, tú. No sé si te han escuchado bien porque procurar hablar alto porque si no, no van a escuchar y este micro va con cable y no lo puedo sacar. ¿Quién quería? Por aquí. Habla alto. Vale. A nivel internacional no voy a intervenir porque yo sé que todos estamos limitados a algunas cosas. Yo consta que vosotros trabajando en el país de África sufrís mucho porque hay mucho problema. Vosotros para trabajar en África a veces os pide cosas, os exige cosas que no se pide aquí, para ayudar. Pero mi pregunta es que en el reto actual del mundo es que vosotros llegáis a detectar cuál es la verdadera necesidad de África, es que seguís ayudando a la África de la misma manera, la Iglesia de África, es que debéis seguir ayudando a la África de la misma manera, con toda esa dificultad que todo eso grande que roba en África está haciendo. ¿Seguís de la misma manera? No sé, eso no sé. Pero aquí yo quería saber un poco, la Iglesia, mucho africano que viene del país católico de África, que no está presente en la Iglesia, ¿no? Es que mi pregunta es que yo mismo he vivido dos casos. No puede ser también esto. Nosotros puede ser que hemos caído en buena mano de amigo católico que nos ha dado buen camino también, ¿no? Pero yo, viviendo en Rentería, he conocido dos casos, pero yo digo, otra persona no volverá a la iglesia. Eso es un dato que tenéis que mirarlo bien. Llego a la iglesia con mis hijos y la persona que me ha recibido, eran dos mujeres, de lejos ya me dice, Caritas está cerrado. Ese lenguaje ya, pero yo, venir a la iglesia significa Caritas, solo eso. Otro caso, voy a la iglesia a pedir si puedo echar una mano. Ah, no, ya estamos completos. Oh, vale. Tercero caso, le hemos vivido los que estamos aquí.
en el Buen Pastor. Una mujer, una vieja, yo sé. Pero eso pasa, eso pasa. Algunas curas también. No se llama esa gente. Ese 3 casos, algunas personas, digo, oh, ¿por qué ir ahí? No me recibe. Yo no he hecho caso, pero a algunas le hace mal, ¿no? Yo digo, para lo que la iglesia hace de africanos que están aquí. Hay riesgo que algunas personas, no la iglesia, pero algunas personas dentro de la iglesia pueden tener esa percepción de antes siempre sobre las personas inmigrantes, sobre todo los negros. Entonces tenéis que darle un poco de vuelta para mirar con cuidado. Muy bien, muchas gracias. Arturo. Continuando un poco con la reflexión que hacían ahora, en este momento, sobre todo para Íñigo, la pregunta es, ¿cuáles son, desde ti mismo, los principales valores que recibimos de las personas africanas, que quizá nosotros los hemos perdido? No quiero extenderme más. Buena pregunta, a ver. Un poco, yo creo que, bueno, pues hay diversos valores que percibimos en ese sentido estos años, pues yo creo que, a ver, en primer lugar, hay como una sensación, yo tengo personalmente una sensación de que tenemos, que aunque seamos de culturas diferentes y de países diferentes, primero tiene que haber esa percepción de que todos eso está claro, ¿no? Todos somos seres humanos y en ese sentido tenemos que intentar mirar al resto de personas sin prejuicios, como decíamos ahora, que tenemos una serie de prejuicios. Una de las series de prejuicios que tenemos es ese, ¿no? Pues las personas africanas víctimas de la pobreza, miseria, etcétera. Entonces, en ese sentido, en estos años, por ejemplo, algunos valores pues, que tú puedes percibir, como también ha dicho Abdoulaye, ¿no? O sea, al final también hay de todo entre las personas africanas subsaharianas, lógicamente. Pues, es como aquí, ¿no? Hay de todo. Pero sí que percibes, pues, personas resilientes, por ejemplo, con una capacidad de resiliencia muy importante, que eso quizás en nuestra sociedad se está perdiendo, ¿no? Que vamos perdiendo nuestra generación y nuestras nuevas generaciones están perdiendo esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de alegría en un contexto más complicado, de esperanza, de espiritualidad, que no sé si religiosidad también, pero por lo menos de espiritualidad, de una apertura a la trascendencia que en nuestra sociedad también se está perdiendo, ¿no? A marchas forzadas por la secularización tan grande, ¿no? que tenemos, y más en la sociedad vasca. Pues un sentido de comunidad mucho más amplio, que también se ha perdido mucho en nuestra sociedad, de familias extensas, de familias que quizás a veces también escuchas pues que a africanos que les supone también una carga, ¿cómo no? Pero que inevitablemente quieren ayudar a su familia extensa y esperan allí también que les ayuden, y en ese sentido es una presión, pero están ahí, o sea, están ahí, no sé, pues ese sentido de comunidad, de resiliencia, de apertura a la trascendencia, a la espiritualidad, de esperanza, de alegría, a pesar de situaciones complicadas, donde aquí también nos parece que en la sociedad nuestra y desde la pandemia también parece que tenemos, ¿no? La juventud, por ejemplo, que decimos que hay pues incluso tasas cada vez más altas de suicidio, etcétera. ¿Qué pasa en nuestra sociedad en ese sentido? ¿Hay algo que pues toda esta sociedad individualista que nos ha caído así en estos últimos años tan fuerte, con un sistema económico neoliberal tan competitivo, que de alguna manera genera unos impactos que dejan en la cuneta cada vez
y eso desde Cáritas lo sabe, ¿no? Familias que realmente que sus hijos e hijas van a tener mucho más dificultades de salir adelante con estas crisis, ¿no? Que cíclicas, etcétera, pero eso en las familias también de alguna manera materialmente acomodadas, ¿qué está pasando? ¿Cuáles las relaciones que estamos teniendo con nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Qué pasa con las redes sociales, con los móviles? Luego, en esa capacidad de resiliencia también se ven cosas, pues eso, pues cuando aquí ahora con los móviles hacemos los pagos del... ¿Cómo se llama el sistema de pago el Bizum? Eso en África también, en muchos países han utilizado antes los móviles para hacer pagos, etcétera. O sea, quiero decir que en muchas cosas también la innovación, la creatividad en África también es importante. Entonces, bueno, pues hay una serie de elementos o valores que yo veo que en ese sentido que sí que nos sirven para cuestionarnos un poco cómo estamos funcionando en nuestra sociedad, cuáles están siendo nuestras relaciones, la pérdida esa de comunidad que decía. Bueno, un poco se me ocurre eso, así a bote pronto. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues podemos ir concluyendo entonces. En punto además a la horita. Ah, vale, perdona. Con este. Vale. Yo quería decir una cosa a André, que la iglesia es humana, no es perfecta. Iglesia somos todos. Iglesia somos todos. Y entre todos lograremos que se mejoren las cosas. Entonces, tu fe te permite pasar todos esos obstáculos. Tu fe te permite hacerlo. Entonces, para adelante. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Es un tema interesante, desde luego, el que ha planteado André. Yo creo que nos interpela y nos tiene que hacer también pensar un poquito cómo son nuestras actuaciones y cómo las podemos mejorar. Y efectivamente, como dice Sylvie, somos personas, somos humanos con nuestros defectos, con nuestras bondades, pero sí es un tema que merece una reflexión aparte y mirarnos un poquito hacia adentro para, si lo que queremos y procuramos es, como se ha comentado aquí, tener una sociedad integradora, hay que empezar primero pues mirándonos nosotros mismos y lo que hacemos en cada uno de nuestros ámbitos, en casa, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en nuestra comunidad, y ser efectivamente personas favorecedoras y transformadoras de una sociedad integradora. Entonces yo creo que el mensaje enviado, y desde luego pues yo creo que para reflexionar todos. Y bueno, pues yo creo que sin más, si no hay más palabras, le daríamos la palabra a Arturo para que proceda un poco de manera más formal ya a la clausura de esta jornada y bueno, pues le pasamos el micro a Arturo. No sé por quién me han tomado. Parece que yo soy aquí ahora el más importante y no de esto. Quizá es porque represento la historia del secretariado social desde sus inicios. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, a veces con dificultades, sobre todo el primer día, que para salir de casa casi había que decir, de verdad, la militancia ayuda a decir hay que superar todas las dificultades. Muchas gracias a los ponentes, empezando desde el primer día hasta los actuales, por sus palabras, por contarnos un poco cómo es la realidad del África negra, por darnos sus testimonios, de manera que ahora ya no hablaremos tan a la ligera como antes solíamos hacer. Y por último, con este deseo de que nos ayude a vivir un poco mejor aquí en las relaciones con todos,
damos por terminada esta Semana Social, la 30ª, y os emplazamos a la próxima, el año que viene. Gabón, denori, eta beste bat arte, eskerrik asko.